Listo, listo, estimados. Semana 3. En este caso vamos a estar destinados a ver acerca de histología, ¿no? Recuerden la histología que viene a ser un dominio de la biología, ¿no? La cual está destinada, o su objeto de estudio viene a ser los tejidos, ¿ok? Ahora, hay que tener ciertas definiciones con respecto a los tejidos. Como ustedes ya han visto, cuando vimos, en este caso, la primera semana, vimos los niveles de organización de la vida, ¿no? En este caso encontramos al nivel tisular o nivel histológico, ¿verdad? En la cual hacíamos referencia a los tejidos, pero sabemos que es un escalón superior al nivel celular, debido a qué? A que los tejidos son un grupo de células, ¿ok? Este grupo de células pueden ser simples o compuestas. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que un determinado tejido puede estar constituido por células, en este caso del mismo tipo, o por células de diferente tipo. ¿Listo? Frecuentemente, la mayoría de los tejidos están compuestos por dos o más tipos de células. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? El hecho de encontrar a nivel bajo el microscopio, por ejemplo, diferentes células que están ubicadas en un determinado lugar, es decir, están cohabitando en un determinado lugar, no las hace de por sí un tejido. ¿Ok? Tienen que tener una característica indispensable, que es que participan colectivamente en una o más funciones. ¿Listo? Hay otros autores que mencionan eh, que los grupos celulares que corresponden a un tejido, uno de los requisitos para denominarse tejido es que deben provenir, es decir, su origen tiene que tener el mismo origen embrionario. ¿Recuerdan cuando vimos justo bueno, todavía no hemos tocado ese tema, ¿no? Pero después de la fecundación, el espermatozoide fecunda al ovocito secundario, se va a formar una célula diploide, ¿ok? Una célula que tiene dos cargas cromosómicas, una que proviene de un progenitor y la otra mitad del otro progenitor. Esta célula, que ha sido producto de una fusión, se denomina como cigoto huevo. Y con el paso del tiempo va dividiéndose en diferentes células. Bueno, dividiéndose, dos células, cuatro células, 8 células, 16 células, ok, 32 células. Y con el paso del tiempo sigue, pero ahora ya no solamente es dividirse, sino es dividirse y cambiar de forma, diferenciarse, especializarse. Con el paso del tiempo va formando ¿qué cosa? Un embrión. Y es a un nivel del embrión en la cual comenzamos a conocer capas de células, denominadas las capas germinales o germinativas, que yo sé que recuerdas esos términos como endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? A partir de estas capas germinales van a estar desarrollando diferentes células que forman parte de distintos órganos y estos constituyen parte de distintos sistemas, respiratorio, digestivo, endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que plantean algunos autores es que los tejidos, los células que componen un tejido tienen que tener, ¿qué cosa? El mismo origen embrionario. Pero hay excepciones, pues, hay excepciones. ¿Listo? Y por otro lado vamos a tener en cuenta la nutrición, que es otro término, pero cuando lleguemos a esa parte mejor ahí te la defino. ¿Listo? Vamos entonces con histología vegetal. Vamos a estar analizando los principales tejidos, en este caso, que conforman a las plantas, que constituyen a las plantas. ¿Listo? Vamos a tener por un lado a los tejidos meristemáticos, que se denominan también como los tejidos embrionarios, ¿no? Embrionarios. Y en algunos autores también los denominan como los tejidos formadores. Vamos a dejar abierto el chat por si es que hay alguna pregunta. Listo. ¿Ok? Tejidos embrionarios y tejidos formadores. Esos son los tejidos meristemáticos. ¿Ok? ¿Listo? Profe, ¿por qué se denominan formadores? Porque va a dar forma al resto de tejidos. ¿Listo? Vamos a tener dos grandes grupos. Pues, los tejidos meristemáticos, embrionarios o formadores, y el resto de tejidos forman parte de los tejidos adultos. ¿Ok? ¿Listo? Los tejidos meristemáticos tienen ciertas características, por ejemplo, la autoperpetuación, autoperpetuarse, es decir, un término más amigable que esa sería la autorrenovación.
renovación. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad constante. ¿De qué? De división celular. Mantienen la capacidad mitótica. ¿Ok? Mantienen la actividad mitótica. Vamos a hacer más chiquito para que se pueda ahí apuntar. La actividad, vamos a poner la actividad. Mantienen la capacidad mitótica, la capacidad de poder renovarse, dividirse. Ya, pues si tú tienes una célula, esta célula se divide en 2, 4, 16, unas 6, 5, por ejemplo, entran, mueren, envejecen, pero la célula se sigue dividiendo, es decir, el tejido se sigue renovando. ¿Por qué? Porque sus células que la constituyen se pueden seguir dividiendo y por lo tanto dar origen a nuevas células. ¿Ok? Se producen en células somáticas, claro, en células de la mayoría del cuerpo, en células diploides de la mayoría del cuerpo. Establecen patrones del desarrollo del órgano. Sí, patrones en este caso dependiendo, por ejemplo, el sentido del crecimiento, si es en contra de la luz, si está estimulado por la luz, o es en contra o es a favor, si es a favor de la gravedad o en contra de la gravedad. Por ejemplo, patrones de desarrollo, por un lado, por este lado va a estar originándose un determinado tejido, por este otro. Va a haber algunos tejidos que son más que todo internos y otros más externos de sostén, de protección. Ya, estos son los que establecen los patrones del desarrollo de un determinado órgano. ¿Ok? Ahora, los meristemos vamos a tener de dos tipos, el meristemo primario o el meristemo apical. Y por otro lado tenemos el meristemo secundario o el meristemo lateral. Generalmente el meristemo primario se va a encontrar en grupos celulares que se encuentran ¿dónde? En el ápice de la planta, así como en la raíz. ¿Ok? El hecho que se encuentren en estos extremos, ¿sí? Y no solamente en el ápice, sino también en algunos brotes, ¿sí? Para posteriormente originar ramas, ¿sí? Ahí también encontramos los meristemos primarios y apicales. Pero es que estos están muy comprometidos con un tipo de crecimiento, el denominado crecimiento longitudinal, ¿sí? Que en algunos autores lo resumen como tal. Longitudinal. Vamos a poner más aquí. Otro colorcito, ¿no? Creo que... No, rojo está bien, ¿no? Listo. Y por otro lado, el meristemo secundario, sí, se encuentra más que todo en diferentes tejidos, como por ejemplo, pero alrededor de la planta, ¿ok? Porque está comprometido con ¿qué? Generalmente con el crecimiento lateral. El crecimiento lateral, pero en algunos casos también lo denominan como el crecimiento radial, ¿no? Así también lo pueden estar encontrando. ¿Okay? Es hacia los lados, no es hacia los extremos, ni para arriba ni para abajo, sino es hacia los lados de la planta. ¿Listo? Continuamos. Tejidos protectores. Esto ya bien, a partir de acá ya estamos viendo los tejidos adultos. Okay. Vamos a poner de negrito. Ya vamos a estar viendo los tejidos adultos. ¿Listo? El primero que vamos a estar viendo son los tejidos protectores. Profe, ¿cuál es la función de los tejidos protectores? Así de sencillo como lo dice el nombre. Función vamos a poner como FX, ¿ok? ¿Cuál es la función? Protección. ¿Listo? Protección mecánica, ¿sí? Por ejemplo. Evitar, por ejemplo, que no solamente es protección mecánica, sino es protección contra factores abióticos como bióticos. Golpes, también algunos insectos, ¿sí? Algunos virus, agentes patógenos, etcétera, etcétera. Vamos a tener a dos tipos de tejidos protectores, a la epidermis y a la peridermis. ¿Ok? Siendo la peridermis un poco más rígida. Y además se encuentra más que todo en tejidos senescentes, en tejidos viejos más que todo. ¿Listo? Claro, pues, porque te imaginas que, ya mira, tú tienes diferentes partes de la planta, ¿ok? Pero la planta sigue creciendo. Imagínate que si el tejido protector fuese demasiado duro, rígido, pues evitaría esa flexibilidad. ¿Para qué? Para que la planta pueda seguir creciendo. Pues.
Entonces los órganos jóvenes generalmente se ven protegidos, ¿por qué? Por la epidermis. Y algo característico de las epidermis es que posee unas modificaciones. La epidermis posee modificaciones. ¿Cómo es eso, profe? La epidermis, si bien es cierto, es una capa de células, es un tejido, ¿no? Una capa de células, pero me refiero con modificaciones que dentro de esa capa de tejidos, de esas células, van a haber algunas células que están diferenciadas. Tienen modificaciones morfológicas, es decir, cambios de forma, cambios en, en este caso en características anatómicas que son evidentes. Y por ejemplo, ¿cuáles son una de esas modificaciones, profesor? La apariencia de una cutícula. La apariencia de una cutícula viene a ser, en este caso, una capa protectora hecha de resina, la cual permite, ¿qué cosa? Evita la desecación. Evita la desecación. Así como tu piel, ¿por qué crees que tú no? ¿Por qué crees que de por sí, en este caso, eh, tu piel, a partir de esta, no está saliendo agua? Es porque a la última capa de la piel se encuentran los queratinocitos, el estrato córneo, que viene a estar lleno de células muertas, queratinocitos muertos que contienen citoqueratina. Y pues esta gran cantidad de proteínas que son hidrofóbicas, pues evitan el contacto con el agua y por lo tanto el agua no sale. Profe, ¿y el sudor? No, pues esta es acción de las glándulas sudoríparas, pues, ¿ya? Pero esa misma analogía lo vemos en las plantas y las células quizás podrían salir de la planta a nivel de cualquier tejido, pero estos tejidos protectores vienen a ser la última capa de contacto con el medio externo. ¿Y por qué se ve impregnada? Por cutícula. Es una modificación del epidermis. ¿Ok? ¿Listo? Pero en la epidermis no solamente vamos a encontrar esta modificación, estimados, también vamos a encontrar los denominados estomas. Vamos a colocarlo acá. Acá vamos a colocar. Estomas. A nivel de la epidermis, órganos jóvenes, principalmente en las hojas, que están comprometidas con la fotosíntesis. Y antes de ya ingresar a fotosíntesis, que lo vamos a estar viendo en esta clase, la fotosíntesis requiere algo muy importante, que viene a ser el intercambio gaseoso. Y no solamente la fotosíntesis, sino la respiración celular también necesita intercambio gaseoso. ¿Ok? Por lo tanto, las hojas deben tener algunos orificios por los cuales permitan ese intercambio gaseoso. Tienen un sistema de circuitos, en este caso de diferentes vías aéreas o conductoras como nosotros tenemos en el sistema respiratorio. ¿Qué tenemos? La nariz, la tráquea, ¿sí o no? La nasofaringe, que también tenemos los bronquios. ¿Ves? Es toda una vía de conducción por la cual ingresa el aire como entrada y salida, pero las plantas no. Las plantas no tienen una vía de conducción para, en este caso, el oxígeno. Tienen que tener un contacto directo con este oxígeno, pero que sea el intercambio gaseoso. Profe, ¿cómo se denominan, por lo tanto, esos orificios? Lógicamente, estos orificios son regulables, es decir, se cierran y se abren. Vamos a tener, mira, estas estructuras que se encuentran en la epidermis, que se denominan estomas y están conformadas por dos células guardas, ¿ok? Y un orificio denominado ostiolo, ¿ok? Quiero que observes acá. ¿Ves? Esta es una célula y esta es otra célula. Profe, ¿cómo regula el cierre y la apertura, por lo tanto? Si está abierto, permite el paso de gases. Si está cerrado, no lo permite. Es que acá hay algo muy importante. El cierre y la apertura está regulado por el grado de turgencia. La turgencia. ¿De quién es, profe? De las células guardas. ¿Cómo es eso de la turgencia, profe? Imagínate, estas células, acuérdate, las células vegetales generalmente tienen vacuolas, ¿ok? Que te acuerdas que son organelas para el almacenamiento de agua y minerales. Estas vacuolas, cuando comienzan a almacenar demasiada agua, se hinchan. Y si se hinchan, por lo tanto, también hinchan a la célula, lo cual hace que la célula trate de ocupar todo el espacio posible que le queda, lo cual al momento de hincharse, pues cierran este orificio y evitan el intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Listo?
Continuamos. Vamos con la peridermis. La peridermis también posee ciertas modificaciones, pero no tantas como la epidermis. Porque uno diría, ¿no? Profe, pero, o sea, si hay intercambio gaseoso en las hojas, ¿significa que solo las hojas pueden hacer fotosíntesis? No, en realidad no solamente las hojas, sino también diferentes partes de la planta, pero en este caso no con el mismo rendimiento que, que los órganos foliares, las hojas, ¿ok? Sino con un menor rendimiento. Además, también necesitan realizar respiración celular y la respiración celular también es gracias a que al intercambio gaseoso. Y es por eso que en la peridermis también hay serie de orificios denominados las lenticelas, que vienen a ser análogos de los estomas. Pero acá hay algo muy importante, que las lenticelas no se cierran, ¿ok? No se cierran, no son regulables, no están, y por lo tanto tampoco no se componen de células guardas, a diferencia de los estomas. Pero acuérdate, ¿para qué sirve la lenticela? El intercambio gaseoso. ¿Listo? Asimismo, los estomas, vamos a ponerlo acá, intercambio gaseoso. ¿Ok? Acuérdate, esta es esta función. ¿Listo? Continuamos. Ya, esto es justo lo que te había comentado. La peridermis, acuérdate que la capa justo más externa se denomina corcho y se caracteriza porque viene a estar lignificado. La lignina viene a ser un componente que endurece al tejido, ¿no? Rígido. Le otorga, ¿qué cosa? Rigidez, dureza, ¿ok? ¿Listo? Vamos a ver. A ver, continuemos. A ver. Profesor, Sí, profesor, en la epidermis, en esa imagen donde se señala la cutícula, ¿qué ok. son esas bolas grandes que aparecen, blancas? ¿Qué son estas? ¿A eso Esas te bolas. refieres? Sí, sí, sí. Ya, pero ¿Cuál es su acá viene función? una cuestión. De la epidermis, aquí, mira, solamente la epidermis conforma este tejido, ¿ok? Oh, El resto de tejidos que tenemos acá van a estar conformados por diferentes puntos. Por ejemplo, como estamos hablando de epidermis, estamos hablando de la hoja, ¿ok? Generalmente vamos a poner el ejemplo de la hoja. Ahí vamos a tener otro tipo de tejido, denominado el parénquima. Y podemos tener un parénquima clorofiliano, que quiere decir un tejido que almacena clorofila, por lo tanto está comprometido con la fotosíntesis. ¿Ok? Pero el parénquima que tenemos acá vamos a tener de dos tipos, en empanizada y esponjoso. Que no te preocupes, lo vamos a estar viendo un poquito, pero muy buena pregunta. Vamos a trasladar esa misma pregunta, pero en el caso de la peridermis, que la peridermis se encuentra en tejidos más que todo adultos, viejos. Y aquí te lo vamos a colocar ya. Miren, tejidos, partes de... Ah, no, no, pero acá tenemos una imagen, ¿cierto? Acá está esta imagen. Acá. En cambio, más que todo, por ejemplo, vamos a encontrar más tejidos, ¿listo? Cuando estamos analizando tejidos viejos, porque son viejos porque están en sí, han pasado por diferentes procesos de diferenciación, por lo tanto, tienen una mayor composición tisular, una mayor diversidad de tejidos. Por ejemplo, ¿no? En un tejido como el tallo, que viene a ser un más duro, contenemos acá, mira, una epidermis muy delgadita, demasiado delgada, delgadita, con una cutícula, ¿ok? Pero luego que tenemos ya a un peridermis demasiado rígido, que está conformado, por ejemplo, el suber. Profe, ¿qué es el suber? El suber también se denomina como corcho, ¿ok? Como corcho. Esto más chiquito. ¿Listo? Luego tenemos al córtex o la corteza. ¿Listo? Con un canal resinífero, que bien está asociado con qué? Con almacenamiento de resinas, que viene a ser parte de un tejido secretor. ¿Listo? Luego tenemos al floema. El floema queda más externo. El floema es un tejido conductor. El xilema, otro tejido conductor. El cambium, en los radios uniseriados. Y por último, la médula, la cual va a contener diferentes células, en este caso embrionarias, por ejemplo, para dar origen al crecimiento lateral. Pero en muy poca cantidad. Quienes van
van a formar, y mejor te destaco esto, es que el meristemo secundario contiene dos principales tejidos que dan origen al resto de tejidos. ¿Pero de qué forma? Un crecimiento lateral o radial. No se olviden. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a tener al felógeno. El fenógeno va a dar origen, ¿qué cosa? Al suber o corcho. Otro tipo de tejido, subtejido del meristemo lateral es el cambium. ¿Ok? Y el cambium da origen a qué? Al floema y al xilema. Y esta es una de las preguntas más recurrentes, porque te dicen, ¿a partir, ¿a partir de qué tejido se originan los tejidos transportadores, conductores, a partir del cambio? Listo, no te preocupes que hay algunas preguntas que vamos a estar viendo acerca de eso. Pero como te comenté, en unas diapositivas más adelante vamos a estar viendo algunos de los tejidos que están por debajo, por ejemplo, de epidermis. Ya has visto algunos, pero más que todo en tejidos, más que todo adultos, viejos, senescentes. ¿Okay? Continuemos. Vamos ahora con los tejidos fundamentales o parénquima, ¿no? Los tejidos parenquimáticos. Profe, ¿cuál es la función de estos? Vamos a colocarlo. Uy, lo había checado, ¿no? Vamos a ponerlo. Funciones. Generalmente almacenamiento. Y esa sustancia que almacena tiene una función determinada, una función especializada. ¿Ok? Los tejidos fundamentales o parénquima. Profe, si se denomina parénquima clorofiliano, ¿qué almacena? Ah, pues sencillo, ¿no? Clorofila. Profe, si se denomina parénquima acuífero, ¿qué contiene? Acuífero, pues agua. Si posee parénquima aerífero, ¿qué contiene, profe? Aire. Profe, si dice parénquima de reserva, ¿qué contiene? Diversas sustancias. Pero uno de los parénquimas de reserva más conocidos viene a ser parénquima amilífero. ¿Qué contiene acá, profe? Almidón. ¿Listo? Ahí vamos. Listo. Acá. Vamos a ponerlo aquí. Pasamos con parénquima clorofiliano. ¿Para qué sirve? Si contiene una alta cantidad de clorofila, estas células con qué están comprometidas. Con la fotosíntesis, pues, ¿no? Con la fotosíntesis. Profe, si está con respecto al parénquima acuífero, ¿con qué está relacionado? Para evitar, en este caso, la desecación de la planta. ¿Dónde ocurre esto, profe? Por ejemplo, en plantas xerófitas, en plantas que, este grupo de plantas que se encuentran en ambientes cálidos, ¿no? Y en ciertos ecosistemas desérticos. Y en estos casos, pues, el agua posee, por decirlo así, está en escasez relativa, ¿ya? No es que no hay nada de agua, lógicamente, pero hay una escasez de agua. Entonces, ¿qué aprovecha estas plantas? En formar vacuolas prominentes. Prominentes. ¿Para qué, profe? Mira, vacuolas acuíferas. Mira cómo estas células, gran parte de toda la célula está compuesta de ¿qué? De vacuolas. ¿Ok? Y estas vacuolas, ¿qué sucede? Con estas vacuolas, pues lógicamente se almacena una gran cantidad de agua y por lo tanto la planta tiene la suficiente cantidad de agua para poder desarrollar todos sus procesos metabólicos y por lo tanto sobrevivir. Asimismo, también contiene una sustancia denominada el mucílago, ¿ok? Que viene a ser una sustancia viscosa, pues por ser el hecho viscosa, evita la desecación también de la planta, ¿no? Está impregnada alrededor de las diferentes células, por lo tanto evita, y como tienen cierta incompatibilidad química, un rechazo con el agua, pues permite, en este caso, encerrar el contenido de agua en las diferentes células. Vamos a tener ahora el parénquima aerífero. Por ejemplo, se imaginan acá, miren, ven acá, esta foto. ¿Cómo es que hay plantas que pueden sobrevivir debajo del mar? Y ustedes saben que por fenómenos ópticos de la luz, como por ejemplo la reflexión, la refracción, ¿sí? Pues a veces las diferentes ondas que componen la luz van a estar, ¿qué cosa? Distorsionándose por el hecho de tener contacto con un material, ¿no? Va a cambiar su dirección. Lo mismo ocurre en el agua. La luz no puede llegar, si bien es cierto, ustedes ya saben que en este caso las ondas electromagnéticas pueden atravesar los materiales, pero también suceden fenómenos por los cuales se desvía su dirección, ¿ok? Y por ejemplo, en un medio líquido, en este caso el agua, pues se va atenuando y por lo tanto la luz no llega hasta el fondo, llega hasta una determinada profundidad. Ya, profe, entonces si las plantas viven por debajo y son fotosintéticas, ¿cómo viven entonces? Es que logran extender parte de sus órganos hacia la superficie. Por ejemplo, ¿qué cosa? Las
las hojas. Profe, ¿cómo las hojas no se caen? Ah, es que para eso comienzan a almacenar, poseen diferentes cavidades llenas de ¿qué? De aire, el denominado parénquima aerífero. Y el hecho de contener aire hace que su densidad se reduzca. Por lo tanto, ahora el agua posee una mayor densidad, ¿qué cosa? Que la planta. Y por lo tanto, la planta que puede flotar. ¿Ok? Vamos a tener ahora el parénquima de reserva. Un gran ejemplo viene a ser el parénquima amilífero, en la cual, como puedes estar observando, acá hay células que se han coloreado. ¿No? Estas células, como la semana pasada te había explicado, ¿no? Hay unas células que tú le metes un colorante y estas se tiñen, ¿no? Se tiñen. Ya, dependiendo de esto, ya gracias a diferentes experimentos, estudios, ¿no? Que con un determinado colorante las plantas van a teñirse de esta forma, de esta tonalidad, pero estos puntitos que nosotros observamos son gránulos de almidón, que lógicamente, en este caso, reflejan que estas células forman parte de un parénquima amilífero. Listo, ahora pasamos con los tejidos de sostén. Profe, ¿qué función tienen los tejidos de sostén? El mismo nombre te lo dice, pues. Viene a ser que ¿cuál es la función? El sostén. Sostén, o ya, soporte. ¿Cómo es eso, profe? Es como tu esqueleto. Pues. ¿Cómo es que logras estar parado? O sea, ¿cómo es que te paras? Y yo sé que tus órganos están bien ubicados por aquí y por allá, pero ¿cómo es que no te caes de frente? ¿Cómo es que te puedes mantener parado? Una inclinación por aquí, otra inclinación por allá. ¿Cómo es que tus órganos, quizás de alguna otra forma, está ubicado a un punto, los pulmones ahí, el corazón ahí, ¿no? ¿Te imaginas? Y esto es gracias a que tenemos un sistema de sostén, de soporte, que permite qué cosa? También la organización espacial de qué? De tus diferentes tejidos y órganos, que viene a ser tu esqueleto. Aquí se sucede lo mismo. Ese soporte y sostén que le permite tener a la planta es gracias a qué? A los tejidos de sostén. ¿Por qué crees que los plantas pueden llegar hasta medir hasta tan alto y no se caen? Y no se caen, porque tiene un sostén, un soporte. ¿Cómo es que el aire que llega no los tumba? Bueno, excepto de huracanes, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero, ¿cómo crees? Es porque tiene un tejido de sostén, de soporte, que viene a estar conformado por dos, el colénquima y el esclerénquima. Y nuevamente acá se cumple lo mismo con respecto a los tejidos protectores, que el colénquima viene a estar en órganos más jóvenes. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tiene paredes parcialmente engrosadas. Parcialmente engrosadas. ¿Por qué? Porque esto limitaría el crecimiento. Y como son tejidos jóvenes, ¿sí? Necesitan crecer, dividirse, y esto va a aumentar el tamaño del tejido. Pero a la par, tiene que mantenerse esa característica de sostén. Tiene paredes engrosadas, pero parcialmente. ¿Ok? En cambio, el esclerénquima tiene paredes duras, engrosadas. ¿Y gracias a qué? Es que su pared está impregnada de lignina, que es un componente que le brinda rigidez, ¿no? Profe, ¿dónde encontramos el colénquima? En diferentes tejidos jóvenes, ¿sí? Tejidos jóvenes, por ejemplo, planta, en este caso, vamos a tener, a ver, ¿en cuáles? En hojas, en ciertas ramas, ¿sí? Que recientemente han brotado, ¿listo? A nivel de plántula, cuando recién la plantita está creciendo, ¿no? Ha germinado, recién está apareciendo, ahí vamos a estar viendo. Y les creeré que vamos a estar viendo, por ejemplo, ya en tejidos muy duros, ¿no? Por ejemplo, las pepas. Las pepas de los frutos, por ejemplo, está compuesto de ¿qué? De esclerénquima, ¿no? Vamos ahora con los dos tejidos conductores. ¿Listo? Los tejidos conductores, ¿cuál es la función, profe? La conducción, pues ya no entiendo, ya. El transporte. ¿El transporte de qué? El transporte de sustancias, ¿no? Tejidos conductores. Tejidos de transporte, tejidos conductores, o hay otro término, tejidos vasculares. ¿Ok? Continuemos. Vamos a ver que está compuesto de dos, del floema y del xilema. ¿Listo? El xilema, profe, ¿de qué está? ¿Cuál es la función? Transportar, lógicamente. ¿Pero qué transporta? La savia bruta. Profe, ¿qué es la savia bruta? Son agua y minerales. Ok, listo. Profe, ¿y el floema? El floema transporta la savia elaborada. Ok. Profe, ¿y qué contiene la savia elaborada? Azúcares, aminoácidos,
proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, la savia elaborada, ¿qué viene a ser? Algo que ha elaborado la planta, pues, ¿sí o no? Algo que ha elaborado. ¿Y qué ha elaborado la planta? Los azúcares. ¿Gracias a qué? A la fotosíntesis. Y a partir de estos azúcares producidos, como son organismos autótrofos, pues pueden producir su propia materia orgánica. A partir de estos azúcares, forman aminoácidos. Y con estos aminoácidos forman proteínas, etcétera, etcétera. No tienen que consumir otros organismos para obtener materia orgánica, como los heterótrofos. ¿Ok? Pero vamos a estar viendo de qué se compone el xilema. Por ejemplo, el xilema, ojo, el xilema está compuesto también a nivel histológico, generalmente de células muertas. Esta es una de las particularidades de los tejidos, porque vienen a ser eh, uno de los pocos tejidos que están compuestos de células muertas, pero aún estas células, estando muertas, cumplen una función, que viene a ser que el transporte de sustancias. Como podemos estar observando, acá tenemos el xilema, ¿listo? A partir del xilema, si hacemos diferentes cortes, vamos a estar viendo acá unas células parenquimáticas, por ejemplo, que almacenan diferentes sustancias. Pero lo que encontramos en amarillo, acá mira, ¿ves cómo esta célula en rojito tiene su núcleo? Porque está viva, pues, está viva. En cambio, las células que están en amarillo no contienen porque son células muertas. Profe, ¿y cómo se denominan a estas células? Apunta, por favor. Las traqueidas. ¿Ok? Las traqueidas. El parénquima que nosotros observamos acá, lo que hacen es secretar sus sustancias a través de estos y por lo tanto van viajando a través de los haces, ¿sí? De los conductos que forman las traqueidas. Pregunta típica, ¿de qué está compuesto el xilema? De traqueidas. ¿Ok? ¿Listo? Ya te advertía. Mira. Pasamos al floema. Ahora pasamos al floema. ¿Qué sucede acá en el floema? Vamos a estar viendo que también son las células parenquimáticas, pues son las células que van a estar exudando, secretando esas sustancias que tienen que estar transportándose al resto de tejidos. ¿Ok? Acá tenemos el floema. El floema, a diferencia del xilema, está compuesto de células vivas. ¿Ok? Profe, ¿y cuáles son esas células, por lo tanto? Vamos a verlo acá. A ver, estas son las células cribosas. Acá tenemos el tubo criboso, las células acompañantes. ¿Listo? Acá, por ejemplo, este es el conducto por el cual, a través de las células, está ¿qué cosa? Pasando los diferentes nutrientes, proteínas, azúcares, etcétera. ¿Cómo se denomina? ¿De qué está compuesto el floema? De tubos cribosos. Pero ojo, ¿qué sucede acá? Los diferentes nutrientes, por lo tanto, como son células vivas, esos diferentes nutrientes también tienen que quedar algunos dentro de la célula para que siga viva, pues. Entonces, acá es como una especie de filtrado. Ya está bien, mira. Yo voy a dejar que algunos nutrientes pasen, pero algunos se van a quedar. ¿Cómo logro hacer esto? Gracias a un filtrador, a un colador, ¿no? Y acá vamos a tener, por ejemplo, a las placas cribosas. Un poquito se queda dentro, pero también otro poquito va hacia afuera. Y de esta forma se va transportando. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos por último con el último tejido adulto, que vienen a ser los tejidos secretores. Profe, ¿cuál es la función? Sencillo, estimado, la secreción de sustancias. Pues, ¿ok? Y vamos a tener acá, por ejemplo, distintos. Los nectarios. ¿Qué producen, profe? El néctar. ¿Para qué? Para, en este caso, atraer agentes polinizadores, como algunos insectos, como las mariposas y las abejas. Vamos a tener a los pelos glandulares. Y este es algo muy importante ya. ¿Te acuerdas cuando te comenté de las modificaciones de la epidermis, ¿no? La cutícula, el estoma. Otra modificación de las epidermis son los pelos o también denominados tricomas. Pero los tricomas tienen dos tipos, los tricomas glandulares, es decir, que secretan alguna sustancia, y los tricomas no glandulares. ¿Ok? Vamos a tener los tricomas glandulares y los tricomas no glandulares. Los tricomas no glandulares, por ejemplo, están muy expuestos a nivel de por ejemplo, las plantas xerófitas, de estas plantas que habitan en ecosistemas desérticos. Esta especie es como el cabello, ¿no?
Es como el cabello, por ejemplo. Tú tienes tu cabello para que en este caso atenuar la intensidad del sol, de la luz solar, para que caliente demasiado, ¿qué cosa? Tu cabeza. ¿Y para qué sirve justo el cabello? Para ello. Igual tus pestañas, igual tus cejas. Bueno, en este caso es por el sudor, ¿no? Para evitar que el sudor que se produce en la frente caiga y llegue hasta los ojos, ¿no? Pero, por ejemplo, no eso viene a ser el cabello. Igual por ejemplo, en algunos, todo por ejemplo, simios, monos, etcétera, 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 el gran pelaje también, aparte de los proteger de las bajas temperaturas, también de la incidencia del sol. Y lo mismo es acá en las plantas. ¿Te imaginas que el sol, la luz solar vaya directamente sobre estas plantas xerófitas como el cactus? Pues estaría incidiendo totalmente, de forma directa. Y por lo tanto estaría, ¿qué cosa? Facilitando la evapotranspiración, por lo tanto, la pérdida de agua a nivel de vapor. Entonces los tricomas no glandulares sirven como ello, como si fuesen pelos para evitar la incidencia directa de la luz solar. ¿Ok? Pero por otro lado tenemos los tricomas o pelos glandulares que están comprometidos con la síntesis de ciertas sustancias, como por ejemplo parte de la cutícula. ¿Ok? Luego tenemos a otros, los tubos laticíferos, que producen ¿qué cosa? El látex, por ejemplo, ¿no? Yo sé que conoces en dónde encontramos el látex, ¿no? No, 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 en eso no. En los guantes, por ejemplo, ¿verdad? En los guantes, ahí encontramos los guantes de látex. ¿Listo? También vamos a tener en parte al caucho, ¿no? Sí, a la industria de las llantas, ¿no? Automotriz. Vamos a tener las cavidades secretoras. Las cavidades secretoras en este caso también van a estar produciendo, así como los pelos glandulares, diferentes sustancias como resinas, bálsamos. ¿Ok? Ahora pasamos con los tejidos animales. Y ojo, ten en cuenta que los tejidos animales tienen 4 tejidos principales. ¿Ok? Vamos a colocarte acá. El tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Profe, ¿y el tejido conjuntivo? Yo he escuchado tejido conjuntivo, profe, en el colegio me enseñaron. Ah, es que el conectivo también se denomina como tejido conjuntivo. ¿Ok? Epitelial, conectivo, muscular, nervioso. ¿Listo? Vamos a empezar con el epitelial. Y el epitelial posee diferentes características. Mira. Vamos a ver que se divide en dos, el tejido de revestimiento y el epitelio glandular. ¿Ok? El epitelio de revestimiento también en algunos casos lo denominan como el epitelio propiamente dicho. Propiamente dicho. ¿Ok? El tejido epitelial propiamente dicho, ¿cuál viene a ser? El epitelio de revestimiento. Profe, ¿cuál es la función? El revestimiento, pues, el revestimiento. ¿Ok? La protección. Hizo delimitar órganos. ¿Ok? Y el epitelio glandular, profe, ¿cuál es la función? Viene de glándula. Pues. ¿Cuál viene a ser su función? La secreción de sustancias. ¿Ok? La secreción. Vamos a ponerlo acá. Secreción. Vamos a ver los diferentes tipos de epitelio. Vamos a tener el epitelio simple, por ejemplo, ¿no? El epitelio simple. ¿Por qué se denomina simple, profe? Está compuesto de una sola capa. Y una capa de células. ¿Ok? Generalmente el tejido, el tejido epitelial se compone de células en capa, ¿no? En capa. Poseen matriz extracelular. Mira, yo te voy a comentar qué es la matriz extracelular. ¿Ya? La matriz extracelular viene a ser la parte extra, o sea, viene a ser sustancias, viene a ser una red de proteínas y diferentes sustancias que se encuentran fuera de una célula. ¿Y gracias a quién se produce esta matriz? Gracias a las células. O sea, las células van exudando, secretando estas diferentes proteínas y estas se van organizando fuera de la célula hasta formar una matriz extracelular, compuesta de diferentes proteínas, como la laminina, colágeno, fibronectina, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede en el tejido epitelial? El tejido epitelial principalmente se compone de células. Contiene matriz extracelular muy escasa, muy escasa. ¿Ok? De eso se compone el tejido epitelial. Principalmente células. Y las células que se encuentran son células. A ver, vamos a ver acá. Ajá. Matriz extracelular. Matriz extracelular. Y además son células muy, pero muy unidas entre sí.
Acuérdate que es de revestimiento. Si no estuviesen unidas entre sí, ¿qué sucedería? Se rompe fácil, pues. ¿Sí o no? Las sustancias estarían atravesando el tejido epitelial fácilmente. Por lo tanto, necesitan estar bien unidas, bien selladas. ¿Ok? El tejido epitelial se compone de una capa. El tejido estratificado, ¿de qué se compone? De varias capas. Por eso se denomina estratificado, porque conforma ¿qué cosa? Varios estratos. ¿Ok? Dos o más capas. Ok, pero otra clasificación no es en cuanto al número de capas, sino en cuanto a la forma de la célula. Por ejemplo, vamos a tener a las células planas, al epitelio simple plano. Ok, al epitelio simple plano. Luego vamos a tener, por otro lado, al epitelio simple cilíndrico, porque las células son más altas, ¿qué cosa? Que anchas. En cambio, acá, ¿qué sucede? Las células son más anchas que altas. Profe, ¿y hay uno que sea más regular? Claro. Son tan anchas como altas, que viene a ser el epitelio cúbico. ¿Listo? Plano, cúbico, y el epitelio cilíndrico. ¿Listo? Luego vamos a tener el epitelio poliestratificado. Profe, pseudoestratificado. Profe, ¿cómo es eso? Quiero que tú observes. Mira cómo acá hay imágenes bajo el microscopio. ¿Ves? Esto es una célula con su núcleo. La han teñido, la han coloreado la célula. Esta es otra célula. Esta es otra célula. Esta es otra célula. Esta es otra célula. ¿Cómo me doy cuenta? Por sus núcleos, pues. ¿Ok? Todas son más planitas que altas. Por eso me doy cuenta que es un epitelio simple, plano. Profe, y lo que está debajo, ya, acá yo veo algo manchadito. Acá otro manchadito. Pero luego veo que el resto, no veo esas manchas moradas. Esas manchas moradas, acuérdate que es porque los núcleos se han teñido. ¿Y qué cosas tiene el núcleo? Las células, pues. Es que, ¿qué sucede? Lo que está debajo es tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza porque posee abundante matriz extracelular. Es decir, ¿qué hay acá? Diferentes proteínas, diferentes. Y las manchitas que tú observas son de diferentes células. Una célula así puede ser, luego otra célula así, ¿ok? Luego otra célula, ¿qué cosa? Así, distintas. Pero esta viene a ser el epitelio. Mira acá, mira que estas no son ni tan altas ni tan anchas. Casi tienen el mismo tamaño, cúbicas. Y mira cómo estas son más que cilíndricas. ¿Observas? Son cilíndricas. Pero cuando tú observas esto bajo el microscopio, tú observas núcleos que se encuentran ¿dónde? En la porción apical. Acuérdate, mira, si nosotros hacemos esta célula cilíndrica, esta es la porción apical y esta es la porción basal, ¿ok? Si nosotros vemos la porción apical de estas células, observamos que hay algunos núcleos que se encuentran a esta altura y hay otros núcleos que se encuentran a esta altura. Y al inicio había esa confusión. Si hay núcleos que hay a esta altura, ya pues, esta es una célula y esta es otra célula. Hay células acá y hay células acá y células acá. Pero no, ¿qué sucede? Acá hay solamente una capa de células. ¿Pero por qué, profe? Pero yo veo que hay núcleos en una diferente altura. No es que una célula es así, pero su núcleo se encuentra acá. Otra célula es así, pero su núcleo se encuentra acá. Otra célula es así, pero su núcleo se encuentra acá. Ah, profe, significa que son células que parecen estratificadas, o son epitelios que parecen, que son casi estratificados. Sí, es decir, que son pseudo, parecen, son casi estratificados. ¿Pero de qué se compone? Una sola capa. Son epitelios pseudoestratificados. Luego vamos a tener el epitelio polimorfo. ¿Qué quiere decir eso? Hay, cambian de forma. ¿Listo? Cambian de forma. Por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, estas diferentes capas de células que son estratificadas, pero mira cómo la forma de las células va cambiando. Aquí están en un estado relajado, pero luego que están en un estado distendido, mira.
cómo están distendidas totalmente. A este epitelio polimorfo, un tipo también se denomina como epitelio transicional. ¿Por qué? Porque transita entre diferentes formas. En este caso, en dos formas. Profe, ¿dónde puede ocurrir esto? A nivel de la vejiga, por ejemplo. A nivel de la vejiga puede ocurrir esto, que una vez que ésta se llena, ¿sí? Pues va a haber presión sobre las paredes de la vejiga y por lo tanto las células se van a comenzar a distendir. ¿Ok? El epitelio estratificado, un claro ejemplo vamos a encontrar en las mucosas y en la piel. Profe, ¿cómo que mucosas? Tu tracto digestivo, tu tracto urogenital, tu tracto respiratorio está protegido por epitelio, ¿ok? Pero este epitelio no es el mismo que está fuera del cuerpo, que viene a ser piel, ¿sí? El epitelio que está recubriendo tus partes internas, más que todos los tractos que te he comentado, respiratorio, digestivo y urogenital, a este tipo se denomina como mucosas, ¿ok? Mucosas. ¿Está compuesto de epitelio? Sí, ¿ok? Y en este caso es un epitelio estratificado, porque tú te imaginas un patógeno que ingrese por la boca o por la nariz, tus tejidos tienen que estar protegidos por varias capas, pues. Y una de esas capas, ¿cuál es? Estas. Un momentito, disculpe. Ahí se está filtrando un audio. Ya, listo. Continuemos. Ahora, el epitelio estratificado, ¿no? Como les había comentado, de varias capas. Pero, ¿qué sucede? Vamos a encontrar una de esas capas. Mira, hay ciertos epitelios estratificados que están queratinizados. O también se denominan como cornificados. ¿Por qué? Porque poseen una capa, un estrato, denominado estrato córneo. Disculpen, se está filtrando. No. Ay, no. Listo. Ahora, ya silencié. Vamos a ver. Cornificados, porque se posee un estrato córneo. Profe, ¿qué son los estratos córneos? Vienen a ser una capa de células, pero están células muertas. Células muertas, ¿no? Que poseen abundante citoqueratina. Es una proteína que está dentro de estas células muertas. ¿Listo? ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, el epitelio estratificado con esta capa, ¿no? Que están cornificados? A nivel de la piel, por ejemplo. Pero los que no están cornificados, o sea, los no cornificados, encontramos en las mucosas. O sea, este epitelio de varias capas que recubren los tractos que les había comentado. Ahora pasamos al epitelio glandular. El epitelio glandular está asociado con la función de secreción. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, vamos a ver diferentes tipos de células formando distintos órganos que se denominan glándulas. Las glándulas son órganos especializados en la secreción de sustancias, pero vamos a tener diferentes tipos de glándulas, por ejemplo, la glándula exocrina y la glándula endocrina. Ambas están compuestas de células epiteliales glandulares, ¿ok? Ambas están compuestas de ello, pero hay ciertas distinciones. Es que estas células especializadas en la secreción de algo, cuando están formando una glándula exocrina, estos órganos poseen un conducto propio, un conducto en la cual hay una zona de almacén de estas sustancias secretadas y luego se espera hacia una cavidad o hacia afuera del organismo. Ojo, hacia una cavidad, vamos a ponerlo acá, hacia una cavidad o hacia el exterior del cuerpo. ¿Listo? En cambio, la glándula endocrina, sus células secretan sustancias hacia afuera, no hacia un conducto, hacia afuera nada más, hacia el líquido intersticial, es decir, hacia el espacio intersticial, o sea, al espacio que está fuera de la célula.
¿ok? Estas sustancias luego están divagando hasta que logran, ¿qué cosa? Ingresar al nivel de los capilares y luego, ¿qué sucede? Comienzan a viajar a través del torrente sanguíneo. Por eso es algo muy importante. En la glándula exocrina liberan a través de un conducto propio hacia una cavidad o exterior del cuerpo. En cambio, aquí, ¿hacia dónde lo liberan? Hacia el torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Listo? Veamos. Profe, ejemplos, la glándula exocrina, por ejemplo. Las glándulas sudoríparas son exocrinas, liberan sudor hacia afuera del cuerpo. Las glándulas salivares son glándulas, en este caso, exocrinas, porque liberan saliva hacia una cavidad, que viene a ser la cavidad oral, ¿ok? Pero por otro lado vamos a tener glándulas endocrinas, por ejemplo, la tiroides, ¿no? A nivel del cuello, ahí vamos a encontrar un órgano. ¿Y hacia dónde liberan? Hacia la sangre. ¿Listo? Pero hay otros órganos que son las glándulas mixtas, otras glándulas que son las mixtas que participan como exocrina y endocrina. Estas glándulas también tienen un nombre, las glándulas anficrinas. Anficrinas. Porque participan como ambos. Profe, un ejemplo, el páncreas. El páncreas se comporta como exocrino al liberar, ¿qué cosa? Jugo pancreático. ¿Hacia dónde, profe? Hacia una porción del intestino, el duodeno. ¿Ok? En cambio, la glándula, el páncreas también, ¿qué cosa libera? Ciertas glándulas como la insulina, el glucagón. ¿Pero hacia dónde lo liberan? Hacia la sangre. Pues. ¿Te das cuenta? Esa es su función endocrina y exocrina. Pasamos con el siguiente. Pasamos ahora con el tejido conectivo. El tejido conectivo, una característica importante, por favor, es que poseen abundante matriz extracelular. Y quizás podemos recurrir a una imagen para explicarte ello. Matriz extracelular. Okay. Vamos con imágenes. Mira de qué se compone la matriz extracelular. A ver, ¿a cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene? Creo que esta. No, está bien, está bien. Mira, ¿ves esta? Esta es una bicapa de lípidos, es decir, una membrana de una célula, ¿ok? Y lo que está afuera es la matriz extracelular, ¿ok? Donde encontramos diferentes proteínas, como la laminina, el proteoglucano, la fibronectina, el colágeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres otra imagen? ¿Quieres otra imagen? Vamos a ver. A ver, aquí, no. Ejemplo, entre una célula y otra célula. Mira, acá encontramos diferentes componentes. Fibras elásticas, fibras colágenas, también faltan las fibras reticulares, otros componentes como los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, la laminina, la fibronectina. Eso viene a ser ¿qué cosa? La matriz extracelular. ¿Ok? Vamos a tener acá. El espacio intercelular, espacio que queda entre unas células y otras dentro de un tejido. ¿Listo? Vamos. Es una matriz, como el mismo nombre te lo dice, una matriz. Como a veces me das miedo, vamos a ponerlo acá. Espacio entre células compuestas de redes de proteínas y otras sustancias. ¿Cuáles son una de las principales proteínas? Colágeno, fibronectina, laminina. Otras sustancias que no son proteínas, proteoglucanos. ¿Listo? Ejemplo. ¿Ok? Ahora, el tejido conectivo conjuntivo
se reconoce en gran parte por poseer una abundante matriz extracelular. Pero vamos a tener que el tejido conectivo pasa por diferentes cambios de acuerdo al desarrollo de un organismo. Al inicio no vamos a encontrar un tejido conectivo propiamente dicho, sino un tejido conectivo embrionario, ¿ok? A partir del cual el tejido conectivo con el paso del tiempo va a estar formando diferentes tipos de tejido, que son los tejidos conectivos especializados. Pero eso lo vamos a ver en un rato. Por ejemplo, tejido conectivo embrionario. Vamos a tener el tejido mesenquimatoso y el tejido ¿qué? Y el tejido mucoso. ¿Ok? Por ejemplo, tejido mesenquimatoso, ¿a partir de qué? Y el tejido mucoso, ¿a partir de qué? Por ejemplo, del cordón umbilical. El tejido mesenquimatoso, ¿a partir de qué? Por ejemplo, de riñones, ¿sí? O un hígado recientemente formado. ¿Ok? Vamos a continuación. El tejido conectivo propiamente dicho, ¿listo? En la cual ya está muy bien desarrollado. Vamos a tener el tejido conectivo propiamente dicho, que no está especializado en un determinado tejido. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Pero el tejido conectivo denso se clasifica en irregular y regular. Irregular y regular. Profe, en el tejido conectivo laxo, ¿cómo es? Es que en el laxo vas a encontrar, si de por sí ya el tejido conectivo posee una abundante matriz extracelular, pero ¿qué sucede? En el tejido laxo existe una escasa, baja, reducida cantidad de fibras. ¿Ok? En cambio, en el denso existe una abundante cantidad de fibras. Profe, ¿qué son esas fibras? Son diferentes proteínas. ¿Ok? Ahorita las vamos a conocer. Pero cuando estas fibras están acomodadas, por ejemplo, de forma irregular, ¿ves cómo aquí están todas irregulares? ¿Ves? Lo que está teñido así son fibras colágenas, reticulares, pero están, mira, dispersas, por eso se dice irregular. Pero cuando tienen una forma, ¿ves? ¿Ves cómo las células están bien acomodaditas, una detrás de la otra detrás de la otra? Y es gracias a qué? Porque la matriz que la está rodeando está de forma organizada. Por eso se dice denso regular. Pero hay otro tejido conectivo, el cual se denomina elástico. ¿Por qué, profe? Porque contiene una gran cantidad de, lógicamente, fibras elásticas. No sé si ahorita eso ya lo siguen colocando. Un ratito voy más abajo. Uy, no, ya. Ahora ya no han colocado esa imagen. Mejor te lo digo, ¿ya? La matriz, el tejido conectivo contiene abundante matriz extracelular, pero dentro de esta matriz extracelular vamos a encontrar fibras, que son fibras proteicas, que son proteínas filamentosas, largas, ¿ok? Que están alrededor de todo el tejido. Pero hay tres principales, y lo voy a colocar acá, de rojito, ¿no? Sí, continuamos con rojito. Fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Ok? ¿Listo? Ahí terminamos con ello. Pasamos al siguiente. Ahora pasamos a que los tejidos propiamente dichos, algunos se han diferenciado. ¿En qué? En tejidos conectivos o conjuntivos especializados, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, al tejido adiposo, ¿no? Al tejido que hay un alta almacén de grasa. ¿En forma de qué? De triglicéridos, pues triglicéridos. ¿Por qué? Porque recuerden que es una fuente, es un tipo de grasa de almacén de energía. ¿Te acuerdas, no? Cuando llevamos esa clase, ¿verdad? Hay lípidos estructurales y lípidos con función energética, ¿no? Porque almacenan una gran cantidad de energía. Fuente energética, pero no solamente es fuente energética, sino es que también participa como un aislante térmico. ¿Ok? Por ejemplo, tejido adiposo. Vamos a tener de dos tipos, la grasa blanca y la grasa parda. La grasa parda abunda ¿en qué? A nivel de infantes, porque tiene una función más que todo termogénica, ¿no? ¿Para qué? Para mantener el calor, se mantenga la temperatura, ¿no? En cambio, la grasa blanca tiene una función un poquito más energética. Ya que tú no la uses, es porque sigues consumiendo, en este caso, con abundancia, pues, ¿no? Con abundancia. ¿Listo? Vamos a tener, por ejemplo, el tejido adiposo blanco,
que como nosotros observamos acá una gotícula grande. ¿Que contiene qué cosa? Los triglicéridos. Es una vesícula que contiene estos triglicéridos y a esto se denomina como unilocular. En cambio, las células del tejido adiposo pardo marrón multilocular. ¿Por qué? En este caso posee muchas vesículas, muchas gotículas almacenando triglicéridos, lo cual se diferencia además entre tejido adiposo blanco y pardo. Vamos con el tejido cartilaginoso, o también denominado como cartílago. El tejido cartilaginoso está, mira, delimitado por una determinada capa que te comento. El tejido cartilaginoso es avascular y no está inervado. No inervado. Profe, ¿cómo es eso, profe? Que vasos sanguíneos y nervios no llegan hacia el tejido cartilaginoso. Profe, ¿y cómo se nutre entonces el tejido cartilaginoso? Es que el tejido cartilaginoso, vamos a ver que se divide en tres: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso. El cartílago hialino y elástico poseen una capita superior denominada pericondrio. Vamos a ponerlo esto así en rojito para que no te olvides, ¿ya? Porque es una de las características, preguntas que diferencian. Pericondrio encontramos en cartílago hialino y en cartílago elástico. El pericondrio, este sí es vascular, sí es vascular. ¿Qué sucede? Los nutrientes llegan a nivel del pericondrio y luego van viajando, y de esta forma llegan a las diferentes células. Profe, ¿cómo se denominan las células que conforman el tejido cartilaginoso? Vamos a tener a los condroblastos y a los condrocitos. Como tú puedes estar observando, mira, esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, esta es otra célula, esta es otra célula, otra célula. Profe, ¿y todo lo que está fuera de estas células, cómo se denomina? Matriz extracelular, pues porque está fuera, externa a la célula. Pero, ¿qué sucede? Como esta matriz extracelular se encuentra en el tejido cartilaginoso, a esta matriz extracelular también se le puede denominar como matriz cartilaginosa. ¿Listo? Ahora, esta matriz cartilaginosa lógicamente ha aparecido, algo lo ha formado. ¿Quiénes lo han sintetizado? Las células del tejido cartilaginoso. Los condroblastos están asociados a la síntesis de la matriz cartilaginosa y los condrocitos están en el mantenimiento. Los condrocitos también son conocidos como condroblastos maduros. Han madurado desde condroblastos. Y generalmente los condroblastos y los condrocitos están alojados dentro de estructuras conocidas como lagunas. ¿Ok? Vamos a ver dónde encontramos cartílago hialino. Por ejemplo, cartílago hialino, el cartílago que recubre los huesos largos. Son muy lisos. ¿Para qué? Porque tú ya sabes que mientras vas ejerciendo movimiento, los extremos de los huesos pueden estar rozándose. Para evitar esto, la fricción se necesita, ¿qué cosa? Una estructura, un tejido muy liso. Y eso te lo da el cartílago hialino, por ejemplo. Pero aparte de ser liso, acuérdate que entre estos también vamos a encontrar líquido sinovial, que viene a ser un lubricante, ¿no? Para evitar la fricción. El tejido cartilaginoso elástico, ¿dónde lo encontramos, profe? Lo encontramos, por ejemplo, tócate la oreja, tócatela. Ahora, muévela. ¿Gracias a qué es? A que contiene cartílago elástico. La oreja, el pabellón auricular, pero no solamente eso, también la epiglotis. Profe, ¿qué es eso de la epiglotis? Es un músculo, bueno, no es un músculo, es un tejido principalmente cartilaginoso que se encuentra pasando la cavidad oral, ¿ok? Pasando la cavidad oral. Acuérdate que la cavidad oral va a estar conectada tanto al sistema respiratorio como al sistema digestivo, pero mientras que uno va respirando, lógicamente y comiendo, ¿te imaginas que la comida pase por los conductos respiratorios? ¿Te imaginas? Ahí viene la cuestión. Se puede tapar. Entonces, para evitar eso, para tapar
los orificios que dan la vía conductora del sistema respiratorio para evitar el ingreso de alimentos, que cuando uno se alimenta, va a haber una tapita que se cierra, evitando el ingreso de los alimentos hacia esa zona. ¿Cómo se denomina esta tapita? Por decirlo así, la epiglotis, la cual está compuesta de tejido cartilaginoso principalmente. Y luego vamos a tener el cartílago fibroso, ¿no? Que tiene que resistir las fuerzas de compresión. ¿Te imaginas tu columna vertebral cuando cargas, por ejemplo, algún peso? Si fuese hecho de huesos nada más, habrían fuerzas de comprensión uno con la otra. Y por lo tanto, ¿qué haría? Demasiada comprensión hasta un punto que puede haber una lesión. Pero para resistir esas fuerzas de compresión necesitas algún tejido tanto rígido como un poco flexible. ¿Y cuál viene a ser? El tejido cartilaginoso. Por lo tanto, ¿dónde encontramos esto? En los discos intervertebrales. ¿Ok? Entre vértebras, intervertebrales, entre vértebras. Entonces vamos ahora con el tejido óseo, ¿no? El tejido óseo. El tejido óseo, en este caso, vamos a tener en cuenta cuáles son las células que lo conforman. Vamos a tener a los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. ¿Cuál es la función? Los osteoblastos sintetizan. ¿Qué cosa, profe? La matriz ósea, es decir, la matriz extracelular del tejido óseo. ¿Ok? ¿Y los osteocitos qué hacen? Mantenimiento. Profe, ¿es como los condroblastos a los condrocitos? Sí. Los osteocitos derivan de la maduración de los osteoblastos. ¿Ok? Profe, ¿y los osteoclastos en qué están? ¿En qué están asociados? En la resorción. Profe, ¿cómo es esto? En la destrucción. ¿De la destrucción de qué? ¿De la matriz ósea, profe? ¿Pero cómo es eso, profe? ¿Cómo que el propio cuerpo va a estar destruyendo tu matriz ósea? Hay algo importante con el tejido óseo, es que el tejido óseo está en constante remodelación. Acuérdate que el tejido óseo hay una está compuesto de hidroxiapatita de calcio. Hidroxiapatita de calcio. Por lo tanto, es una reserva de calcio. Por lo tanto, diferentes procesos que ocurren a nivel de tu cuerpo, si necesitan calcio, ¿a dónde recurren? Al tejido óseo. Pero el tejido óseo, el calcio está formando la matriz ósea. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer? Destruir la matriz ósea. Por eso es que es un proceso normal por el cual ocurra la resorción ósea, que el osteoclasto destruya la matriz ósea. ¿Para qué? Para liberar el calcio hacia la sangre y luego deriva a diferentes tejidos en los cuales necesitan el calcio para sus propias funciones. Pues, ¿sí o no? Ahora, los huesos contienen una cavidad interna, porque tú te imaginas que los huesos fueran compactos, pues esto estaría complicando más que todo aspectos biofísicos en el movimiento de una persona. Habría tanta densidad que en este caso sería más pesado el cuerpo. Entonces, en este caso, el hecho de tener una cavidad interna facilita ello. Pero en esta cavidad interna vamos a encontrar algo muy importante, la denominada médula ósea. Y en la médula ósea ocurre algo muy importante, la hematopoiesis, que viene a ser el proceso de formación de células sanguíneas. ¿Ok? Ahora, hay otro punto importante, ¿ya? Los osteoclastos, osteocitos y osteoblastos están formando parte del tejido óseo, pero hay dos partes de los huesos, ¿ok? Uno denominado hueso compacto y otro el hueso esponjoso. El hueso compacto viene a ser la parte más externa y el hueso esponjoso viene a ser la parte más interna y tiene contacto con la médula ósea, donde se lleva a cabo, ¿qué cosa? La formación de células sanguíneas. ¿Qué, profe? O sea que cuando dentro de los huesos hay células sanguíneas, claro, pues. No me lo niegues, ya que cuando vas, comes tu pollo a la brasa, el huesito lo muerdes todavía, ¿no? Hay algunos, y observas sangre, dices, ¿no? Ya es por eso, médula ósea. Ahí se da la hematopoiesis. Ahora vamos a ver el tejido sanguíneo, la cual deriva de la hematopoiesis, acuérdate. Pero en el tejido sanguíneo vamos a estar conociendo diferentes células, los cuales no te voy a estar comentando las funciones, porque vamos a tener un tema con esto, ¿ok? Pero quiero que te des cuenta, el tejido sanguíneo
¿Dónde se encuentra? En la sangre. La sangre, un órgano. ¿Ok? La sangre se divide en diferentes partes. Por ejemplo, en una porción líquida y otra en una suspensión, que viene a estar formada ¿de qué? De células, a las cuales también se denominan como elementos formes. Está compuesto ¿de qué? De células. ¿Listo? Ustedes saben que es una centrífuga. Centrífuga. Vamos a ponerlo acá. ¿Eh? Muy bien, okay. Ve, esto es un equipo, esto es una centrífuga, pero quiero observar dónde colocan. Un momento. Ahí está, mira. Ya vieron una centrífuga, ¿no? Lo que hace una centrífuga en este caso es mediante el giro de dos tubitos, por ejemplo, que contienen un líquido, ¿ok? El giro, aquí vamos a encontrar las fuerzas de ¿qué? Centrípetas y centrífugas, ¿ok? Y lo que va a hacer es que por ejemplo, los componentes más densos vayan hacia esta dirección, hacia afuera, por lo tanto se vayan hacia el fondo de los tubos. Y los cuerpos menos densos se quedan ¿dónde? Arriba. ¿Ok? Lo que ustedes están observando acá, este tubito es por centrifugar la sangre. ¿Ok? Centrifugar la sangre. Por lo tanto, los componentes menos densos, que viene a ser la porción líquida, pero acá, aparte de la porción líquida, es que contiene proteínas de la sangre, proteínas plasmáticas. A esta porción líquida de la sangre se denomina como plasma y al resto de células elementos formes. Vamos a encontrar que los glóbulos rojos se encuentran más que todo en la porción inferior. Y en la porción intermedia encontramos a los glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ok? Si es que no lo sabías, los glóbulos blancos también se denominan como leucocitos. Y a los glóbulos rojos también se denominan como hematíes o eritrocitos. Te lo voy a colocar ya. Hematíes y eritrocitos. Y los glóbulos blancos se denominan también como leucocitos. En la sangre vamos a encontrar diferentes células, ¿no? Por ejemplo, plaquetas o trombocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que están asociados mucho con la inmunidad innata, ¿no? Con el combate contra parásitos, bacterias, aspectos, más que todo, alergias, por ejemplo, monocitos. En cambio, acá vamos a encontrar los linfocitos, ¿no? Que están asociados más que todo ¿a qué? A la inmunidad adaptativa, un tipo de combate más especializado frente a los agentes patógenos, ¿no? Vamos a tener ahora el tejido muscular, el tercer tejido importante, ¿no? El tejido muscular, ¿ok? Vamos a ver de qué está conformado. Lógicamente de células, pero ¿cuáles son esas células? ¿Listo? A una célula del tejido muscular también se le denomina fibra, ¿ok? Cuando te hagan referencia a una fibra muscular, están haciendo referencia a una célula, la cual también se denomina como miocito. ¿Ok? Ahora, ¿de qué está conformado los miocitos? ¿Listo? Los miocitos. ¿Cómo se denomina la membrana plasmática de los miocitos? Sarcolema. ¿Ok? Sarcolema. ¿Por qué se le dice fibra? Es que cuando, mira, se ve la porción interna de un miocito, observas estas estructuras filamentosas, como fibras, por eso se denominan como fibra muscular, ¿ok? Y vamos a encontrar varias como especie de varillas, palitos, los cuales se denominan miofilamentos, ¿ok? Miofilamentos. Cada miofilamento, cada serie de varillas, conjunto de varillas, grupo de varillas, que son filamentos, ojo, son filamentos, sí, son parte del citoesqueleto, ¿ok? Pero estos están separados. ¿Cómo se denomina? Miofilamentos. Y estos están separados justo porque están envueltos por retículo endoplasmático del tipo liso, ojo, liso. ¿Cómo se denomina también? Como retículo sarcoplasmático. ¿Ok?
Retículo sarcoplasmático. Y entre los miofilamentos es recurrente encontrar ¿qué cosa? Mitocondrias. Acuérdate, rodeado de mitocondrias, rodeado de retículo sarcoplasmático. Ahora, cada miofilamento, mira, cada miofilamento, no, acá está, acá hay un error, ¿ya? Discúlpeme. Una fibra muscular está compuesta de miofibrillas y las miofibrillas están compuestas de miofilamentos. Fibra muscular, miofibrillas y cada miofibrilla compuesta de miofilamentos. ¿Ok? ¿Por qué? Filamentos del citoesqueleto, por eso miofilamentos. ¿Listo? Ahora, lo siguiente. Las miofibrillas, acuérdate que están rodeadas de retículo sarcoplasmático, que es retículo endoplasmático liso, y por otro lado, mitocondrias. Cada miofibrilla está compuesta de miofilamentos, ¿ok? Filamentos del citoesqueleto, son filamentos de proteína, hechas de proteína. Ahora, ¿cuál es la unidad básica funcional del tejido muscular? El sarcómero. La unidad básica funcional. ¿Cómo es eso, profe? La unidad básica. ¿Cuál es la función del tejido muscular? La contracción, ¿sí o no? La mínima unidad que está comprometida o la mínima unidad que puede realizar contracción es el sarcómero. Profe, ¿y qué es el sarcómero? El sarcómero es un segmento de las miofibrillas, compuestas ¿de qué? De miofilamentos. Pero los sarcómeros están delimitados. ¿Quiénes están delimitados? Mira, estas estructuras son como soporte. Profe, ¿cómo que soporte? A esto se van a soportar, ¿qué cosa? Los miofilamentos. Mira, un miofilamento, otro miofilamento, otro miofilamento. ¿Cómo se denominan estas estructuras de soporte? Línea Z. Por lo tanto, si yo te digo, ¿por quiénes están delimitados las miofibrillas? Por las líneas. Acuérdate, por favor, es una de las preguntas más frecuentes. Las líneas Z. ¿Por quién está delimitado un sarcómero? Línea Z. ¿Ok? ¿Listo? Línea Z. Profe, ¿cuáles son esos miofilamentos, profe? Dos. Los filamentos de actina y los filamentos de ¿qué? De miosina. ¿Ok? Los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Pero también tienen otro nombre. Los filamentos gruesos y los filamentos delgados, respectivamente, tal como te lo estoy señalando aquí. Ahora, hay diferentes tipos de tejido muscular. Un ratito, disculpe, estoy viendo que se está filtrando. Profesor, Sí, Soto, dime. ¿de qué está compuesta una fibra? Una fibra muscular. Ajá. Ya, O una fibra. una fibra, como les había comentado, una fibra muscular también es una célula denominada miocito. ¿Ok? Dentro de esta fibra está compuesta por varias, ¿qué? Miofibrillas. Y las miofibrillas están compuestas por varios, ¿qué? Miofilamentos. ¿Ok? Esa es su serie. ¿Listo? Esa es su secuencia. Entonces, profesor, la fibra está compuesta por células, algo así como un tejido. ¿Cómo? No. Es que ahí viene una complicación, ¿no? Porque debido a diferentes sistemas que se tocan, muchos piensan que una fibra viene a ser un conjunto de células. Pero no, esta es la excepción. ¿Ok? Esta es la excepción. En cuanto al tejido muscular, una fibra muscular es una célula. ¿Ok? Es una célula. No se vayan a confundir. Hay en otros tejidos, porque hay tejido nervioso, en la cual nosotros hacemos referencia a una fibra, pero viene a ser un conjunto de células. ¿Ok? Pero en este caso no.
Solo en el tejido muscular la fibra es una célula. En los Sí, demás tejidos. exacto. Ajá, Ok. listo. Vamos ahora con la clasificación, ¿listo? Vamos acá, al tejido, a ver, vamos a ver a los tejidos estriados, ¿no? Los tejidos musculares van a estar divididos en los tejidos estriados. Profe, ¿por qué estriados? Porque poseen estrías. Mira, quiero que observes acá. Acá, lo malo que acá no se observa. Estimado. Tejido muscular estriado. Vamos a ver. Ah, acá, mira. ¿Ves? Esta es una fibra muscular. ¿Ves? Todo esto es una fibra muscular. Es una sola célula. Pero ¿ves cómo hay rayitas? Ven rayitas, ¿no? Rayitas, 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 rayitas. Esas son estrías. Por eso se dicen que son tejidos musculares estriados. ¿Cuáles son los tejidos musculares estriados? El estriado esquelético y el estriado cardíaco. ¿Dónde encontramos el estriado esquelético? Pues en los músculos que están paralelos a los huesos, al sistema esquelético. Por eso se llama sistema muscular esquelético. Y en cambio, el estriado cardíaco, ¿dónde lo encontramos? En el corazón, pero también en las primeras porciones de los vasos sanguíneos que salen del corazón. ¿Ok? En las primeras porciones. ¿Listo? Y luego tenemos al músculo liso, el cual no es estriado. El cual no es estriado, te lo estoy comentando nuevamente. ¿Dónde encontramos el tejido muscular estriado? Pues encontramos por ejemplo, en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, en el tracto urogenital y también en los vasos sanguíneos. Pero excepto en qué? En todos los vasos sanguíneos, excepto en las primeras porciones de los vasos sanguíneos que salen del corazón. Porque esos vasos sanguíneos que salen del corazón son muy gruesos. Y estos sí están compuestos de estriado cardíaco. ¿Listo? Sí, ¿te acuerdas del peristaltismo? Esos movimientos que ocurren a nivel del esófago, el estómago, el intestino, que permite que el bolo alimenticio vaya pasando. ¿Es gracias a qué? A músculo liso. Pues. ¿Listo? Ahora, a nivel de la célula hay ciertas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, mira, el tejido muscular esquelético, a pesar de que es una célula, posee varios núcleos. Acuérdate eso, por favor. Es multinuclear. El músculo cardíaco, ¿sí? También se denomina, mira, se caracteriza ¿por qué? Porque puede tener uno o dos células. Es decir, son mono o binucleares. ¿Okay? Y, y en este caso, las células de músculo liso son mononucleares. Pero mira cómo es que las células tienen como que forma de un hueso, ¿no? Son células ausadas o también son células fusiformes. ¿Por qué? Porque tienen esta forma puntiaguda, ¿no? A ambos lados. Otra característica importante del tejido muscular cardíaco es están ramificadas, importantísimo, ¿ya? Pregunta muy recurrente. ¿Ves cómo está esta célula? Mira cómo está esta célula. Mira cómo luego la otra se ramifica, se conecta con otra. Acuérdense, ramificadas, importantísimo. ¿Ok? ¿Listo? Pasamos con el siguiente. Pasamos ahora con el tejido nervioso. El tejido nervioso está compuesto principalmente por dos células y está asociada como principal función. Si el tejido muscular está asociado como principal función a la contracción, en este caso el tejido nervioso está, en este caso, asociado ¿a qué? Al impulso nervioso. ¿Listo? Pero hay algo muy típico con respecto a los diferentes tejidos. Es que en un tejido hay diferentes tipos de células, pero hay unas células las cuales son responsables de la función del tejido. Y hay otras que ayudan a esas células especializadas, la ayudan, dándole soporte mecánico, nutricional, etcétera. ¿Para qué? Para que estas células de soporte le digan a la célula especializada, oye, mira, tú no te preocupes por tu metabolismo, por los nutrientes, no te preocupes, yo te los voy a dar. ¿Ok? Yo te voy a proteger de agentes patógenos, yo te voy a proteger de golpes, de todo.
pero tú, por favor, encárgate de esa función. Lo mismo es acá. La neurona viene a ser la célula especializada y las neuroglias o neuroglias son las células de soporte. ¿En qué está especializada una neurona? En la generación, conducción y transmisión del impulso nervioso, que es un impulso bioeléctrico. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver algunas porciones de, en este caso, las neuronas, que no te preocupes que cuando llevemos, en este caso, sistema nervioso, vamos a estar repasando estos conceptos. Acá vamos a estar viendo cositas breves nada más. Por ejemplo, una neurona. Vamos a encontrar el soma, donde está ubicado el núcleo. Se denomina soma o cuerpo celular. Acuérdate, soma, cuerpo celular. La cual posee prolongaciones que permite conectarse con otras neuronas. ¿Ok? Conectarse con otras neuronas, las cuales se denominan como dendritas. Luego contiene una prolongación mayor, más elongada, denominada como axón, la cual puede estar recubierta de, en este caso, de un tipo de lípido, la mielina, o puede ser que no esté recubierta. ¿Ok? Y finalmente termina en el terminal del axón, en las terminaciones nerviosas que permite conectarse con otras células para que se dé un proceso denominado como transmisión del impulso nervioso. A la unión entre una neurona y otra neurona, a esa comunicación celular se denomina como sinapsis. Acuérdense. ¿Listo? Y ahora vamos a tener a las células de soporte. Por ejemplo, los oligodendrocitos, a las microglías, a los astrocitos, a las células ependimarias y a las células de Schwann. ¿Ok? Los oligodendrocitos que dan soporte mecánico y nutricional. Las células de Schwann también, lo mismo, soporte mecánico y nutricional. Pero ¿qué sucede? El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ok? Oligodendrocitos, microglías, células ependimales y astrocitos se encuentran en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico se encuentra en las células de Schwann. Por lo tanto, si te pregunta cuál es la glía de soporte mecánico y nutricional en el sistema nervioso periférico, células de Schwann. ¿Y los oligodendrocitos dónde son? Sistema nervioso central. ¿Listo? Luego tenemos a las células ependimarias, ¿no? Que en este caso van a contribuir al epéndimo, ¿no? A la formación del epéndimo. ¿Viene a hacer qué cosa eso? Dentro de la columna vertebral encontramos a la médula espinal. Y dentro de la médula espinal encontramos un orificio denominado el epéndimo, que permite qué cosa? En este caso, la nutrición, el soporte metabólico de la médula espinal. ¿Y cuáles son las células que van formando ese orificio? Las células ependimarias. Sencillo, ¿no? Sencillo. Luego vamos a tener a las microglías. Acá. Acá. A las microglías, que vienen a ser macrófagos. Es decir, células que saben hacer la fagocitosis, macrófagos, que son las células de defensa a nivel sistema nervioso. ¿Okay? Y luego tenemos a los astrocitos, los cuales permiten formar ¿qué cosa? La barrera hemato. El cerebro tiene que estar completamente protegido y para eso ¿qué? Se forma una barrera. Vamos ahora a pasar a nutrición. Vamos a tener la nutrición. Profe, ¿qué es la nutrición? Alimentarme. No solamente eso. La nutrición viene a ser un proceso por el cual un organismo repara y mantiene tus partes. ¿Ok? Por ejemplo, tú te haces una herida. ¿Listo? Tú te haces una herida. Te forma una costrita, pero con el paso del tiempo tienen que aparecer nuevas células, ¿sí o no? Tienes que reparar eso. ¿Cómo lo vas a reparar? Lógicamente tienes que alimentarte. Porque, acuérdate, yo te lo expliqué la semana pasada, para la división de células, ¿qué necesitas? Materia orgánica. ¿De dónde la obtienes? De tu alimento, pues. Del alimento. La nutrición es la reparación y mantenimiento de las partes de un organismo. Una de las vías
es, ¿qué cosa? Obtener esa materia orgánica, ¿y gracias a qué? A la alimentación. Pero lógicamente esa alimentación es en la nutrición heterótrofa, pues. En cambio, en los organismos autótrofos no la necesitan, porque son autótrofos. Ellos mismos pueden producir su materia orgánica. Acuérdense. ¿Listo? Vamos a tener nuevamente, como te había explicado la semana pasada, los fotoautótrofos. Y por otro lado, los quimioautótrofos. ¿Listo? Esto ya te acuerdas la semana pasada. Son organismos que utilizan la energía de la luz para convertir la materia inorgánica en orgánica. Y los quimioautótrofos utilizan la energía química de compuestos inorgánicos para producir, ¿qué cosa? Materia orgánica. Acuérdate que materia orgánica, ¿qué son? Proteínas, lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, nucleótidos, etcétera, etcétera. Nutrición heterótrofa. Vamos a tener la holozoica, pues la que come de todo, pues, ¿no? Por ejemplo, nosotros. En cambio, los saprófagos, ¿quiénes son? O los saprozoicos, ¿no? No son lo mismo, pero a nivel preuniversitario muchos autores lo consideran como igual. Los cuales se alimentan de materia en descomposición. Eso creo que sí te tengo que colocar porque es un término nuevo. Materia en descomposición. Ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Vamos ahora con la fotosíntesis. ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? Como puedes estar observando. Acá hay dos etapas de la fotosíntesis. Una fase luminosa y una fase oscura. ¿Ok? ¿Tú te acuerdas el cloroplasto, ¿no? El órgano que permite, en este caso, donde se realiza la fotosíntesis. Vamos a ver. ¿Te acuerdas de las partes, no? El ADN posee sus propios ribosomas, pero ¿cómo se denomina, en este caso, la parte líquida interna? El estroma. ¿Ok? El estroma. Ahora vamos a ver algunas estructuras en forma de sacos apilados que están conectados con otros, los cuales se denominan como tilacoides. Pero un conjunto de tilacoides, ¿cómo se denomina? Como grana. ¿Ok? Como grana. Vamos a ver que la fotosíntesis se divide en dos partes. Profe, ¿pero qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis viene a ser mira, un proceso anabólico. ¿Por qué anabólico? Va a construir, va a sintetizar algo. ¿Okay? Un proceso anabólico que consiste en la síntesis de materia orgánica, glucosa. Glucosa es materia orgánica. A partir de materia inorgánica. Agua es materia inorgánica. Dióxido de carbono es materia inorgánica. Pero tú sabes que la construcción, la síntesis necesita energía. Aprovechando la energía luminosa. ¿Ok? ¿Listo? Estos procesos están resumidos en una ecuación, ¿no? Acuérdate que una ecuación representa un proceso. A partir de dióxido de carbono y agua, utilizando energía luminosa y clorofila, se permite la síntesis de glucosa, pero tiene como productos de desecho el oxígeno y el agua. Ojo, oxígeno y el agua son productos de desecho. Nuestro producto de interés es la materia orgánica, la glucosa. Todos estos procesos están divididos en dos, en una fase luminosa y en una fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? En el tilacoide. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? En el estroma. ¿Ok? ¿Listo? Un ratito. Ya acá está. Vamos a ver primero la fase luminosa, es decir, las reacciones que dependen de la luz. ¿Ok? Vamos a ampliar esto, por favor, atentos. En la membrana de los tilacoides, acuérdate que la fase luminosa ocurre en los tilacoides. En los tilacoides están compuestos de membrana, en la cual se van incrustado proteínas, diferentes proteínas. Pero hay unas proteínas que están conjugadas, es decir, unidas fuertemente con unos fotopigmentos, con pigmentos, que viene a denominarse los fotosistemas. Vamos a tener el fotosistema 1 y el fotosistema 2. ¿Cómo se denominan esos pigmentos que están unidos? Clorofila. Te comento la historia de esto rápidamente. El fotosistema 1, gracias a la clorofila, se puede excitar gracias a que un fotón, es decir,
Acuérdate de la teoría de onda-partícula de la luz, que la luz puede estar representada por pequeños cuerpecitos que almacenan energía denominados fotones, impactan con el fotosistema. ¿Y qué sucede? Al fotosistema lo excita. ¿Y el fotosistema qué hace? Libera electrones porque se ha excitado. Pero necesita regresar a ese estado basal, ese estado normal. Necesita recuperar, ¿qué cosa? Esos electrones. ¿Y de dónde los obtiene? Para eso tiene su causita, el fotosistema 2. ¿Sabes lo que hace el fotosistema 2? El fotosistema 2 también se excita por la luz y libera electrones. Estos electrones viajan a través de la membrana, viajan a través de ciertas proteínas y llegan al fotosistema 1. Y de esta forma, ese fotosistema 1 está normal. Listo. ¿Ok? Pero el fotosistema 2 se ha quedado sin electrones. ¿Qué hace? ¿Hay un fotosistema 3? No, no lo hay. Aquí ocurre un proceso importante. El agua se va a romper. Acá ocurre un primer proceso denominado la fotólisis del agua. Escríbelo, por favor. Fotólisis del agua. El agua se rompe, produciendo ¿qué cosa? Oxígeno y protones, pero también electrones. ¿Y esos electrones a dónde se van, profe? Al fotosistema 2. Y de esta forma, el fotosistema 2 se ha visto ¿qué? Restaurado. Ya no está excitado. ¿Listo? Ahora, lo siguiente. Al final, todos estos electrones que se han perdido van a viajar hacia una proteína denominada la ferredoxina, NADP reductasa. ¿Qué va a hacer esto? Con los electrones que obtiene, va a ¿qué? A reducir, por eso se dice reducir, a esta molécula, el NADP, y lo convierte en NADPH. Este NADPH es un transportador de electrones. ¿Por qué? Porque está transportado en electrones. Pues, ¿quién se lo ha dado? La ferredoxina NADP reductasa. Y el hecho de que esté almacenando electrones significa que está almacenando energía. ¿Ok? ¿Listo? Energía. Ahora, por lo tanto, otro proceso importante. Mira, el primer evento que sucede es la fotoexcitación de la clorofila. Apunta, fotoexcitación de la clorofila. El segundo proceso es la fotólisis del agua, la ruptura del agua. Otro proceso, el tercero, viene a ser la fotoreducción del NADP. ¿Listo? La fotoreducción del NADP. ¿Ok? Todo este proceso de movimiento de electrones, lo que finalmente hace es que va a meter, mira cómo protones van a estar pasando de un lado hacia otro. Y la ruptura del agua lo mismo, va a comenzar a liberar protones dentro de los tilacoides. ¿Cómo se denomina esto? Luz o lumen tilacoidal. Se acumulan tantos protones que se forma una gradiente. Más, menos. ¿Ok? Pero mira, acá hay una proteína denominada ATP sintasa. Por favor, esto apúntelo y resáltalo. La ATP sintasa es en la fotosíntesis. Vamos a encontrar otra ATP, pero denominada ATP sintetasa, pero eso es en la respiración celular. Por favor, ¿ok? Y lo que va a ocasionar la ATP sintasa, ¿qué cosa es? Dice, oye, mira, acá hay una gradiente de protones y afuera no. Voy a aprovechar esta gradiente. El movimiento que hace el protones de un lado hacia otro es un tipo de energía. Es un tipo de energía. Lo que va a hacer esta ATP sintasa, aprovechar esa energía, parte de esa energía, ¿y qué va a hacer? A una molécula de ADP le va a adicionar un grupo fosfato, produciendo ATP. ¿Y te acuerdas qué es el ATP? La moneda energética. Una molécula que almacena una gran cantidad de energía. ¿Cómo se denomina este cuarto paso? Fotofosforilación. Profe, ¿de qué viene fosforilación? De adicionar un grupo fosfato a una molécula. Pero como está ocurriendo en la fase luminosa, en la fase que es dependiente de la luz, por eso se denomina fotofosforilación. Lo último, repasemos. 1, fotoexcitación. 2, fotólisis. 3, fotoreducción. 4, fotofosforilación. Continuemos ahora con la fase oscura. La fase oscura también se clasifica, se compone de ¿qué? Mira.
el ciclo de Calvin-Benson. La fase oscura también se denomina como el ciclo de Calvin-Benson, que consiste en ¿qué cosa? En que el dióxido de carbono va a ser utilizado por la planta. Pero ¿cómo logra captar ese oxígeno y hacer lo propio? Es que este dióxido de carbono se va a unir con una molécula, la ribulosa 1,5-fosfato, gracias a una enzima denominada rubisco. ¿Ok? A partir de esta se van a estar sintetizando diferentes moléculas, diferentes moléculas, en forma de un ciclo. Pero hay un punto en la cual se va a producir ¿qué cosa? Una glucosa. Por 6 moléculas, mira acá, 6 moléculas de dióxido de carbono finalmente se van a producir una molécula de glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Materia orgánica. ¿Ok? Pero ¿por qué te digo que estos son unos organismos autótrofos? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque pueden sintetizar su propia materia orgánica. ¿Cómo es eso, profe? ¿Ves acá? Destinos del gliceraldehído 3-fosfato. Ribulosa. Mira, quiero que te des cuenta. ¿Ves esta molécula? El fosfogliceraldehído 3-fosfato es la que encuentras acá, antes de convertirse en glucosa. A partir de esta molécula, mira cómo puedes formar ácidos grasos, glicerina, es decir, finalmente lípidos. Aminoácidos, por lo tanto, proteínas. Glucosa, por lo tanto, glúcidos. Ribulosa, por lo tanto, ácidos nucleicos. Te das dando cuenta que esta célula no tiene la necesidad de consumir organismos para conseguir materia orgánica. Ellos mismos producen su materia orgánica. Listo, ahora pasamos con la respiración celular, que viene a ser un proceso catabólico, que consiste en la degradación de moléculas complejas a moléculas simples. ¿Para qué? Para la obtención de energía. ¿Mediante qué? Mediante la formación de ATP. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá. La respiración celular está compuesta de diferentes fases, ¿ya? Mira, por ejemplo, inicialmente va a comenzar con la glucólisis, la cual sucede en el citosol. Y luego va a pasar ¿a dónde? A las mitocondrias. ¿Ok? Pero vamos a ver dos tipos de respiración. La anaeróbica, que ocurre en el citosol, sin oxígeno. Y la que sucede en presencia de oxígeno se denomina aeróbica. En el citosol ocurre la anaeróbica y en la mitocondria ocurre la aeróbica. Como te dije, a partir de materia orgánica, esta se degrada y produce moléculas sencillas con la obtención de ¿qué? De energía. Esta es la ecuación de la respiración. ¿Ok? El primer paso de la respiración celular es la glucólisis. Glucólisis, la ruptura del agua. ¿Cómo se denomina también? Como vía de Embden-Meyerhof. ¿Ok? En la cual se utiliza glucosa y comienza a degradarse sucesivamente hasta producir unas moléculas denominadas piruvato. 2 moléculas de piruvato. Finalmente, la glucólisis, esta primera etapa, ¿qué te permite? La producción de ¿qué? De glucosa, 2 piruvato, y ¿qué también te permite? 2 ATPs y 2 NAT. ¿Ok? 2 ATPs y 2 NAT. Ambos me van a servir para la formación de energía. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede en una célula en la cual no hay mitocondrias? No se va a dar en presencia de oxígeno. Los piruvatos pueden seguir degradándose. A este proceso se denomina como fermentación. Pero hay distintos tipos de fermentación. Por ejemplo, la fermentación alcohólica, en la cual produces ¿qué cosa? Etanol. ¿Y el etanol qué es? Alcohol. Así de sencillo. La fermentación láctica. Sigues degradando el piruvato. ¿Pero qué formas? Lactato. O sea, ácido láctico. ¿Ok? Continuemos. Ahora vamos a pasar con un segundo paso. Si la glucólisis fue el primer paso, el segundo paso es la descarboxilación del piruvato. O sea, la glucólisis termina. Profe, ¿ahora qué se hace con el piruvato? El piruvato va a ingresar a la mitocondria, pero hay un requisito,
que acá a la molécula de piruvato se le tiene que quitar esta partecita. ¿Y qué finalmente se libera? Dióxido de carbono. Por eso se denomina descarboxilación del piruvato. Una vez que se le ha quitado este carbono, el piruvato se une con una molécula denominada coenzima A. Y de esta forma se denomina el acetilcoenzima A. Una vez que está en esta forma, ya puede existir así de forma estable en la mitocondria. Y el siguiente paso, el denominado ciclo del ácido cítrico. La acetilcoenzima A, mira, va a ingresar a esta serie de reacciones en forma cíclica. ¿Pero qué va a dejar? Va a dejar esta porción. Y finalmente libera la coenzima A. La coenzima, la parte de coenzima no ingresa al ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Únicamente esta partecipa que proviene de ¿qué? Del piruvato. Y luego se va formando, ¿qué cosa? Diferentes moléculas, diferentes moléculas. Pero quiero que te des cuenta que a lo largo de estas reacciones se va formando, ¿qué cosa? NAT, ATP, FAT. Se forman esas moléculas. ¿Y tú te acuerdas para qué sirven? Finalmente va a servir para la producción de energía. Vamos a ver acá con la fosforilación oxidativa, que es el cuarto paso. ¿Qué ocurre aquí? Mira, todas esas moléculas de NAT, de FAT, que se han producido como parte del ciclo de Krebs, mira, NAT, FAT, NAT, en la descarboxilación de piruvato, el segundo evento, mira, NAT, se produce NAT. En la glucólisis, ¿qué se produce? NAT, ATP. Pero en el cuarto paso, me fui demasiado, acá, en la fosforilación oxidativa, ¿ves estas proteínas que están en forma de cadena? Por eso se denomina la cadena transportadora. Todas estas moléculas que derivan de los tres eventos anteriores van a ¿qué cosa? A liberar a sus electrones y se los van a pasar a estas proteínas. Los electrones van a estar viajando. Lo mismo el FAT. Libera sus electrones y van a estar viajando. ¿Ok? Hasta que llegan a esta proteína denominada ATP sintetasa, la cual va a utilizar ¿qué cosa? Esta gradiente de protones para producir ¿qué cosa? ATP. Si nosotros hacemos un rendimiento en total, vamos a estar observando lo de acá. No se ha lajeado. Un momentito. Vamos a observar lo de acá. Por ejemplo, en el primer evento tú obtienes 2 moléculas de ATP, pero también posees 2 moléculas de NAT. Pero gracias a la cadena transportadora de electrones, estos pueden ser 4 o 6 ATPs. El segundo evento, ¿qué me da? 2 NAT, y por lo tanto obtengo 6 ATPs. El tercer evento, ¿qué nos da? 2 ATPs y consigo 6 NAT o 2 FAT, las cuales se convierten en 18 ATPs y 4 ATPs. Por un lado, obtengo 4 ATPs y por otro lado, de 32 a 34 moléculas de ATPs. Si nosotros sumamos todo esto, ¿cuándo obtengo? 36 a 38. Pero, profe, ¿qué depende de 36 a 38? Mira, vamos a encontrar lo que se denomina el sistema de lanzaderas. ¿Okay? Estas dos moléculas que se han formado pueden seguir 2 vías. Un sistema de lanzaderas denominado glicerol fosfato, por el cual obtengo 4 ATPs, o si elijo el otro, malato aspartato, 6 ATPs. Esto explica por qué puede ser 36 a 38. ¿Ok? Y para culminar, por favor, denme por favor 2 minutitos con respecto al intercambio gaseoso en plantas y animales. Por ejemplo, en plantas, ¿qué ocurre? Acuérdense que el intercambio gaseoso es gracias a los estomas, estos orificios. En los insectos se da la respiración traqueal. ¿Crees gracias a qué? A las tráqueas, pues, ¿sí? En el abdomen de los insectos. Respiración cutánea, ¿dónde da? En los gusanos, es decir, a nivel de la piel. En los anfibios, por ejemplo, a nivel de sus primeras etapas,
respiran por branquias, pero son branquias externas, son branquias que están hacia afuera. Y cuando llegan a la etapa adulta cambian de respiración. Tienen una respiración cutánea y una respiración pulmonar. Apunta eso, por favor. Pulmonar y cutánea. En los peces ocurre ¿qué cosa? Una respiración por branquias, pero son branquias internas. Y en los humanos, lógicamente, ocurre la respiración pulmonar. Profe, ¿cuál es la unidad básica funcional de los pulmones? Los alvéolos. Es en los alvéolos en el cual sucede la respiración, en este caso el intercambio gaseoso. Pero hay algo muy importante. A nivel del intercambio gaseoso se transporta tanto oxígeno como dióxido de carbono, pero son gases apolares. ¿Te imaginas que puedan viajar a nivel de la sangre, que es líquida? No, pues. Por lo tanto, para facilitar su transporte, el dióxido de carbono, por ejemplo, tiene que estar viajando asociado, unido a una proteína denominada la hemoglobina. La hemoglobina permite el transporte de gases a nivel de la sangre. Cuando se une con la hemoglobina, ahora se denomina carbamino hemoglobina. ¿Ok? Pero otra forma para poder viajar es que el gas se disuelve en la porción líquida de la sangre y se ioniza, forma ion bicarbonato. Y como está ionizado, es polar ahora sí puede viajar en la sangre. Gracias a qué enzima apunta anhidrasa carbónica. ¿Ok? Anhidrasa carbónica. ¿Listo, estimados? Luego voy a estar dejando las claves por el chat. Muchas gracias por atender en este caso. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. ¿Ok?